Saludos amigos de Metro.pr, bienvenidos a otra entrevista en video, como la que hicimos la semana pasada con el secretario de Estado David Bernier. Hoy tenemos una entrevista muy particular porque dedicamos todo nuestro periódico a la mujer, ya que el próximo domingo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Todas las voces que tenemos en el periódico de hoy son voces femeninas, para un poco romper con ese estigma de que la voz de autoridad es la voz del hombre. Y tenemos con nosotros a la ingeniera Ingrid Vila. Bienvenida acá a Metro. Gracias y gracias por la oportunidad. Ingeniera, quiero comenzar con esta pregunta que parte de un pensamiento suyo. La cultura empresarial premia al último que apague la luz, no al que haga el trabajo más eficiente. En esta cultura la mujer tiene todas las de perder, pero esta es la cultura empresarial con la que hay que romper. Eso usted lo dijo recientemente en un foro sobre equidad de género. ¿Cuáles son las claves para romper con esa cultura empresarial? Mira, yo creo que en Puerto Rico nos hemos quedado atrás en lo que es esa transformación que se necesita para lograr una sociedad de equidad. Nos hemos quedado atrás en términos de poder impulsar políticas no solo a nivel del gobierno, sino políticas también a nivel del sector empresarial que fomenten y apoyen el desarrollo de la mujer y no le estén poniendo trabas y obstáculos para que ella pueda alcanzar su máximo potencial. Hablamos mucho de la transformación que requiere el país, de la competitividad que queremos alcanzar y verdaderamente la competitividad emana de la capacidad que tengamos de brindarle oportunidades a todos, a las mujeres y a los hombres. Y en este caso, las mujeres, particularmente en el sector privado, pero también lo vemos en el sector público, presentan y se le presentan muchos obstáculos para ella poder alcanzar y poder cumplir con su responsabilidad, porque la sociedad tampoco la ha descargado de la responsabilidad que tiene en el hogar en muchas ocasiones y tiene que entonces también buscar cómo poder cumplir con su función familiar a la vez que sigue desarrollándose a nivel profesional. Pero entonces la falla sería porque nos hemos quedado atrás en esas políticas, tal vez en las formulación de política pública desde la legislatura o en la misma cultura empresarial en el sector privado. Bueno, yo creo que es una cosa que de donde nace es de la educación. Porque si educamos y vamos desarrollando una sociedad que esté educada en valorar a la mujer, porque no se trata solo de que la mujer vaya adquiriendo confianza en sí misma y de que tiene que ir derribando muros para alcanzar su máximo potencial. También se trata de que el hombre reconozca que tiene que apoyar a la mujer y el beneficio que puede rendir el apoyar a la mujer en ese desarrollo profesional que quiere, al que aspira. Así que yo creo que es más de un proceso de educación a nivel de sociedad y entonces que vayamos adoptando políticas, sí, del Estado, que apoyen esa formación de la mujer y que a nivel empresarial también reconozcamos el valor que tiene la mujer en el rendimiento de las propias empresas. Hay ya estudios de las compañías Fortune 500, por ejemplo, donde se establece claramente que aquellas compañías que no le presentan obstáculos al desarrollo profesional de las mujeres tienen ganancias mayores que la media. Pues entonces me parece que es una conclusión lógica que deberíamos estar fomentando y promoviendo el que la mujer pueda llegar hasta su mayor potencial en todas las condiciones. Pero será alcanzable en una sociedad donde el patriarcado está tan arraigado que en el mismo núcleo familiar, y como usted plantea, en las familias, el hombre también no se ve en ese rol de colaborador, porque tal vez las madres no se lo han inculcado. ¿Cómo romper el machismo y el patriarcado que está como arraigado en la psiquis del puertorriqueño? Mira, y un dato bien importante, estaba repasando información sobre el rol de la mujer en la fuerza laboral y un informe que saca el Departamento del Trabajo sobre la fuerza laboral femenina o de la mujer en el 2013, presenta que 500.000 personas, 500.000 mujeres, se autodenominan fuera de la fuerza laboral porque son amas de casa. Y si buscas entonces cuántos hombres se denominan fuera de la fuerza laboral por estar en funciones de atender el hogar, 11.000. Definitivamente que vemos una desproporción en lo que es el rol que debe tener la mujer en la familia, el rol que debe tener el hombre en la familia también. Y si vamos educando una nueva cepa de varones y de jóvenes que vayan subiendo y que de aquí a 10 años, a 15 años tengamos una sociedad quizás un poco más equitativa, donde entendamos que cada cual tiene un aporte importante en la sociedad. Y yo creo que no es esperar solo a que de aquí a 10 años entonces tengamos algo, tenemos que empezar a establecer unas políticas que le abran espacio a las mujeres. ¿Y usted cree que hay que hace eco esto, por ejemplo, esto que estamos hablando nosotras, que hace eco más abajo en la sociedad? Porque hay muchas personas que tal vez piensan como que
esto de las mujeres, si eso fue una lucha de los 70 o de los 60, ya eso se superó, ellas pueden trabajar. ¿Cuál es el issue? ¿Por qué se quejan? Y yo creo que eso es un punto muy importante. El tema de la equidad no es un tema que debe estar relegado a la defensa de los grupos feministas. O sea, y así es que se ha llevado, porque obviamente es una lucha importante que los grupos feministas han logrado grandes adelantos gracias a esa lucha. Pero yo creo que donde estamos ahora mismo en la sociedad se tiene que ver como un proceso que nos va a permitir transformarnos como sociedad, a tener una sociedad más justa, más tolerante, donde podamos tener mayor dignidad para todos los que constituimos esta sociedad. Así que yo creo que tenemos que cambiar ese paradigma de pensar que son luchas de sectores quizás donde han estado más predominantemente las mujeres, a una lucha que debe incorporar a todos los sectores de la sociedad. Usted estuvo en el más alto nivel de la estructura del poder público. ¿Qué cosas concretas hizo, mirando en retrospectiva, para ir rompiendo con el machismo institucional? Bueno, yo creo que el simple hecho de haber aceptado la posición va rompiendo con esquemas y paradigmas. La única otra secretaria de la Gobernación mujer había sido la exgobernadora Sila María Calderón en los años de Rafael Hernández Colón. Así que yo creo que ya con ese paso, donde yo con confianza y con seguridad en mi preparación y en lo que podía aportar, acepto una encomienda tan importante, siendo madre, siendo esposa, teniendo las mismas responsabilidades, yo creo que le brinda confianza y yo creo que le brindó mucha seguridad, o por lo menos un punto de referencia a muchas mujeres de que se pueden hacer las cosas, uno puede alcanzar ese balance. Y yo creo que eso fue una de las cosas de las que yo creo que más me siento orgullosa en mi función como secretaria. Al gobierno en distintos puntos se le ha acusado de machismo institucional. Uno de los más fuertes, de los momentos más fuertes fue cuando quiso fusionar la Procuraduría de la Mujer. Usted estaba en el gobierno en ese momento. ¿Qué lectura le da usted que estuvo desde adentro a ese incidente? Pues el gobierno, igual que muchos sectores de la sociedad, no está ajeno a el prejuicio contra la mujer, no está ajeno a muchas situaciones que se dan de discrimen y de trato desigual. Yo creo que en el tema de la fusión de la Procuraduría específicamente, pues quizás fue un tema que se debió haber abordado de otra manera, la manera en que se presentó por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quizás le faltó, y evidentemente le faltó un análisis quizás más profundo de todos los otros elementos y lo que representaba la Procuraduría de la Mujer para la defensa de los derechos de la mujer. No obstante, en ningún momento lo que se proponía era limitar o minimizar el esfuerzo que hace esa Procuraduría, sino era precisamente pues, poder lograr mayor alcance con una estructura quizás más fuerte del Departamento de la Familia. Pero nuevamente fue algo que se intentó, no se logró, pero había unas propuestas alternas que entonces se fueron trabajando con los diferentes grupos y yo creo que eso es uno de los fundamentos que tenemos que también mirar hacia el futuro, es cómo podemos ir diseñando políticas públicas, integrando mayores sectores de la sociedad y que no solo sea el gobierno el que va dictando la pauta, sino que podamos beneficiarnos y nutrirnos de las ideas y las opiniones de diferentes sectores. Le voy a hacer una pregunta que probablemente se la han hecho múltiples ocasiones. ¿Se sintió ninguneada cuando en su salida el gobernador dijo públicamente que entendía su renuncia por ser una joven esposa? Mira, como te indiqué anteriormente, en el gobierno no es un sector que está ajeno a nuestra sociedad, a los discrímenes y a las desigualdades que a veces enfrentan las mujeres. En el caso del gobernador siempre tuvimos un trato muy respetuoso, en ningún momento yo me sentí que él como gobernador tuviese un trato de prejuicio hacia mi persona por ser mujer, al revés, yo creo que respetaba y le daba mucho peso a las opiniones y a las recomendaciones que se le presentaba. Así que a veces hay comentarios que se presentan de una manera desafortunada. Definitivamente tuvimos discrepancias, como tiene que suceder en mi rol como secretaria de la Gobernación y él como gobernador. Tuvimos discrepancias de opiniones en la formulación de política pública, pero no es algo, mira, a través de los años, desde que soy pequeña, he tenido que estar combatiendo, pues, comentarios o instancias donde a uno se le quiere presentar en un rol, un estereotipo, y quizás por eso lo veo como algo más natural, pero es algo que precisamente he tenido que combatir desde muy temprana edad. Si tomamos el gobierno como una visión de lo que es toda la sociedad en el tema del machismo y la equidad de género, el gobernador sí dijo esas expresiones, pero también nombró una jueza presidente del Supremo, nombró otra jueza asociada en el Tribunal Supremo, la nombró usted, su secretaria, su jefa de gabinete. Esas contradicciones son parte
de cómo no se entiende bien lo que es la equidad de género en el resto de la sociedad? Sí, yo creo que es un proceso de desarrollo, yo creo que es un proceso de desarrollo a nivel individual de cada persona y también de sociedad, de reconocer y tolerar, de reconocer qué comentarios pueden quizás afectar la percepción de ciertos sectores, pueden ofender a ciertos sectores por como se dicen, y es un proceso nuevamente de educación y por eso yo diría que ahí es que está la base de la solución del tema de equidad. Ingeniera, usted ha formado una fundación, ¿correcto? Una organización no gubernamental. Básicamente la mantiene en el diálogo público con temas muy puntuales, este tema de equidad de género, el tema de manejo de desperdicios sólidos. ¿Se está preparando usted para una futura aspiración política? No, en estos momentos yo estoy muy centrada precisamente en promover acciones que logren transformar el país, pero desde otros lugares. Cuando renuncié a mi puesto precisamente lo hice porque entendía que podía aportar más desde otros lugares y como he dicho, el servicio público no se limita a la función que uno puede hacer dentro del gobierno. Fuera del gobierno se hace mucho servicio público y eso es lo que estoy tratando de hacer. No obstante, sí promovería que antes de estar hablando de candidatura, repensemos como país nuestra estructura política y busquemos cómo transformar esa estructura política y democrática. Porque yo creo que ahí reside mucho de los problemas que estamos viendo hoy en día y por qué no salimos de la crisis, no salimos del hoyo. Tenemos que repensar esa estructura política, cómo funciona, qué intereses están, qué elementos afectan y nos privan de democracia antes de quizás estar hablando de candidaturas de cara al 2016. Pero estaríamos maduros para, por ejemplo, un diálogo como ese si no podemos ponernos de acuerdo en seleccionar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pero es que yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que promover. Tenemos que promover esos espacios de diálogo y que los ciudadanos tengan espacios de diálogo en el diseño y la formulación de decisiones y de políticas públicas. Desafortunadamente lo que estamos viendo en estos últimos días, que es desafortunado pues porque uno ve que hay mucha animosidad y mucha tensión en el ambiente en Puerto Rico, pero estamos viendo una sociedad muy activa y dispuesta a participar en la discusión pública. Tenemos que ver cómo transformamos esa expresión pública que hasta ahora es reactiva a las decisiones que se toman, a una expresión donde el pueblo pueda participar en el diseño y la confección de la política pública. Habló de aspiraciones 2016. ¿Para el futuro no está cerrada esa posibilidad? No, como les dije, ahora mismo estoy centrada en lo que estoy haciendo. Creo que se pueden lograr muchas transformaciones fuera del gobierno y por el momento me mantengo promoviendo esas iniciativas. Muchas gracias, ingeniera, por poder compartir con nosotros y visitarnos acá en la redacción de Metro.pr. Ustedes, amigos, manténganse siempre informados a través de Metro.pr.